Hola y bienvenidos a un nuevo video aquí en Ayuda Yossi. En el video del día de hoy daremos inicio con un nuevo curso, el curso de Estadística y Control de Calidad. A lo largo de los próximos videos nos estaremos enfocando en lo que es la estadística descriptiva, principalmente en el tema de medidas de tendencia central y dispersión. Del lado izquierdo en color rojo tenemos las medidas de tendencia central que estaremos utilizando durante los ejercicios. Y bueno, procederemos a resolver los primeros ejercicios utilizando dichas medidas de tendencia central: la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación estándar. Bueno, nuestro ejercicio nos dice lo siguiente: NRF diagonal BIG proporciona los resultados de una investigación sobre las cantidades que gastan en vacaciones los consumidores. Los datos siguientes son las cantidades gastadas en vacaciones por los consumidores. Aquí tenemos una tabla que contiene todas estas cantidades. En total tenemos 25 datos en esta tabla. Bueno, como ya saben, como lo hemos venido haciendo en los ejercicios anteriores, el ejercicio se les estará dejando en la descripción por si necesitan verificar algún dato, algún número de esta tabla, se les facilite más. Bueno, para resolver este ejercicio, primeramente necesitamos calcular nuestro intervalo aproximado y nuestro número de clases. Puede que ahorita les suene algo como extraño, pero ahorita vamos a comenzar a calcular primero eso y después estaremos llenando una serie de tablas que nos van a llevar a tener estos resultados. Bueno, para resolver el ejercicio ya necesitamos calcular nuestro número de clases. Pero si vemos en nuestro número de clases necesitamos el valor de n. ¿Qué significa n? N significa nuestro número de observaciones o nuestro número de datos con el que contamos. En la tabla anterior dijimos que teníamos en total 25 datos. Entonces nuestra n es igual a 25. N siempre va a representar la cantidad de datos que tenemos en total. Bueno, ya tenemos que n es igual a 25. Entonces ya podemos sustituir aquí en el valor de n con 25. Listo. Bueno, después de realizar dicha cuenta en la calculadora, puesto que sería algo complicado realizarla a mano, nos da un resultado de 5.61. Pero para tener en cuenta, en nuestros números de clases no podemos tener números con decimales, debemos de tener siempre números enteros. ¿Por qué? Porque nuestros números de clases van a representar el número de apartados entre los cuales se van a encontrar toda nuestra cantidad de números, nuestra cantidad de datos. Dentro de estos números de clases vamos a tener estos 25 números. Por lo tanto, no podemos poner 5.5 números de clases para todos estos números. Sería muy complicado. Por lo cual, es recomendable pasar nuestro número de clases siempre que esté en decimales a números enteros. Entonces sería redondear este 5.61 al número mayor próximo, el cual sería el 6. Bueno, ya tenemos nuestro número de clases. Ahora procederemos a calcular nuestro intervalo aproximado. Nuestro intervalo aproximado se calcula al valor mayor que tenemos en nuestro concentrado de datos menos el valor menor entre nuestro número de clases, que son 6. Entonces, si checamos la tablita con el conjunto de todos los datos que tenemos que el número más grande es 2050 y el número menor es 180. Y esto lo dividimos entre nuestro número de clases, que son 6. Igual realizamos la operación y nos da un resultado de 311.66. Pero de la misma forma, aquí no podemos tener números en decimales, debemos de tener números enteros, por lo cual haremos lo mismo, redondearemos al número mayor aproximado, el cual sería el 312. Bueno, ya contamos con dos de nuestros valores necesarios para el llenado de nuestra tabla, nuestro número de clases y nuestros intervalos. Ahora procederemos a hacer el llenado de nuestra tabla, la cual será la siguiente. Bueno, aquí tenemos una parte de la tabla que se estará llenando, por cierto, una tabla algo larga, pero sencilla de rellenar. Bueno,
Comenzaremos a llenarla. Tenemos en esta parte nuestro número de clase, como ya las habíamos definido, son 6. Tenemos nuestros intervalos. En los intervalos tenemos el intervalo inferior y superior. De igual forma en los límites. Posteriormente se encuentra la frecuencia y finalmente nuestra frecuencia acumulada. Cuando vayamos llenando cada uno de estos apartados estaremos diciendo cómo se llenan. Bueno, en nuestros intervalos. Para hacer el llenado de nuestros intervalos, en el intervalo número 1 de la clase número 1, tenemos que colocar nuestro número menor, que fue definido para sacar nuestros intervalos aproximados, vaya. Entonces, para calcular los intervalos aproximados definimos cuál era nuestro número mayor y nuestro número menor de nuestro conjunto de datos. Nuestro número menor, ¿cuál fue? Fue el 180. Entonces aquí va 180. Listo. Pero si recuerdan, ¿cuál era nuestro intervalo aproximado? Nuestro intervalo aproximado fue de 312. Entonces, a cada valor se le va sumando 312, nuestro intervalo aproximado. Por eso es necesario que a la hora de sacar nuestros intervalos aproximados hayamos elegido bien tanto nuestro valor máximo como nuestro valor mínimo y haber calculado bien nuestro número de clases. Bueno, al 180 le vamos a sumar 312, nos da 492. Al 492 le sumamos 312 y nos da y así les iremos haciendo para llenar nuestro intervalo inferior. Listo, ya tenemos lleno nuestro intervalo inferior. Ahora falta rellenar nuestro intervalo superior. Cabe destacar que tanto en los límites como en los intervalos es necesario que entre nuestro límite inferior y nuestro límite superior, que lo vamos a encontrar acá, estén o se encuentren todos nuestros valores, como que aquí parta en el 180 y que llegue hasta nuestro número máximo, que es el 2050. Y cuando nosotros veamos que sí cumple con esta condición, entonces tenemos bien nuestros intervalos tanto como nuestros límites. Ahora, ¿cómo calcularemos nuestros intervalos superiores? Fácil. A este número le vamos a restar 1 y lo vamos a colocar acá. A este número le vamos a restar 1 y lo vamos a colocar acá. Y así nos vamos a ir haciéndole para todos. Bueno, 492 menos 1, 491. 804 menos 1, 803. 1116 menos 1, 1115. 1428 menos 1, 1427. Así. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Pero para el que va a estar aquí necesitamos un valor acá. Fácil, creamos un número fantasma. A 1740 le sumamos 312. Nos da 2052 menos 1. Listo. Ahora llenaremos nuestra... Listo, ya tenemos ya nuestro apartado, como lo vimos y como se los expliqué. Al número de acá, a nuestro intervalo inferior, le tenemos que restar 1 y colocarlo un escalón arriba. El resultado, aquí lo vimos, 492 menos 1, 804 menos 1, 1116 menos 1, 1428 menos 1, 1740 menos 1. Y aquí creamos un número fantasma, un número imaginario al seguir la misma secuencia de sumarle a los de aquí 312. Otra forma que podían hacer para no hacer esto, que se les podía complicar un poco más, es sacar restarle 1, ponerlo aquí y sumarle 312 a todos. Sería válido también. Bueno, ya tenemos llenos nuestros intervalos. Podemos ver que incluyen tanto al 180 como al 2050, que pues los definimos como nuestro número menor y nuestro número inferior, y de ahí debe de contener a todos los números que estén entre esos rangos. Muy bien, ahora procederemos a calcular nuestros límites. ¿Cómo se calculan los límites? Los límites se calculan sumando el intervalo superior más el intervalo inferior y dividirlo entre 2. Bastante sencillo, ¿no? Entonces,
para calcular nuestro primer límite sería sumar el 180 más el 179. Si recordamos, al 180 le tenemos que restar 1. Entonces, el resultado de hacer la suma y la división es 179.5. Lo anotamos aquí. Después, para sacar el segundo intervalo, sumamos 492 más 491 entre 2. El resultado nos da 491.5. Después, 804 más 803 entre 2, 803.5. Asimismo, con todos los demás valores que tenemos, con todos los demás intervalos. Listo, ya tenemos completa nuestro apartado de los límites inferiores. Procederemos a establecer nuestros límites superiores. Bueno, ya tenemos las fechas marcadas. Nuestro límite inferior que nos dio aquí, lo colocaremos aquí. Este límite aquí, este aquí, este aquí, este aquí. Y por último, el que vamos a calcular acá, que va a ser a partir igual de nuestros números imaginarios estos, lo colocaremos en esta parte. Entonces, colocándolos, serán 491.5, 803.5 y así sucesivamente con los demás valores. Listo, ya tenemos nuestro apartado de los límites inferiores relleno, pero ¿de dónde salió este valor? Lo mismo, sumar 2052 más 2051, lo colocamos aquí, 2051.5. Listo, ya tenemos calculados nuestros intervalos y nuestros límites. Ahora procederemos a llenar nuestra columna de las frecuencias. Pero ¿cómo llenamos las frecuencias? Fácil, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un valor. Aquí tomaremos de nuestra lista de datos, de nuestra tabla de números que tenemos, que mostramos al inicio y que se encuentra en la descripción. Buscaremos aquellos valores que estén entre 179.5 y 491.5 y lo colocaremos en nuestra frecuencia. Los valores que se encuentran entre 179.5 y 491.5 son 9 valores. Los que se encuentran entre 491.5 y 803.5 son 7. Y asimismo iremos llenando con la cantidad de valores que se encuentren entre estos límites, entre estos límites y entre estos límites y entre estos límites. Pero ¿por qué entre los límites? Porque si definimos los límites como aquellos valores que delimitan algo, entonces están delimitados por un límite inferior y un límite superior. Deben de estar contenidos entre esos dos límites. Entonces nuestra tabla queda de la siguiente manera. Listo, ya tenemos calculados cuántas veces se repiten los números o cuántos números hay contenidos entre nuestros límites ya establecidos, nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Ahora procederemos a calcular nuestra frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se calcula fácil, es ir sumando todos nuestros números y al final nuestra frecuencia acumulada final nos debe de dar la cantidad de n datos que tenemos. Si recordamos, n es igual a 25, entonces en nuestra frecuencia acumulada el resultado debe de ser igual a 25. Entonces en nuestro primer dato tenemos 9 más 7, 16 más 4, 20 más 2, 22 más 1, 23 y más 2, 25. Ya vimos que nos dio el valor de 25. Eso quiere decir que entonces nuestra frecuencia y nuestra frecuencia acumulada están correctas, pues tenemos la cantidad de n datos que deberíamos de tener. Entonces, hasta aquí terminamos la parte principal de nuestra tabla. Procedemos con el rellenado de la segunda parte. Bueno, una vez que ya calculamos nuestra frecuencia acumulada, procederemos a calcular nuestra frecuencia relativa en porcentaje. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Fácil. Lo que se tiene que hacer es nuestra frecuencia que nos dio anteriormente, dividirla entre 25 y multiplicarla por 100. Lo que nos quedaría para el primer caso que nos dio 9. 9 entre 25 por 100
Esto nos da 36%. Como dato extra, nosotros colocamos el signo de porcentaje aquí arriba para ya no colocárselo a cada número. Pero si no lo colocas aquí, es necesario que se lo coloques aquí el signo de porcentaje a los números, pero como ya lo colocamos en la parte superior, no es necesario que se coloque. Igual para el segundo caso que nos dio 7, esto es 7 entre 25, porque 25 es nuestro número total de datos, y multiplicado por 100. El resultado son 28. Y así se va a ir haciendo con cada frecuencia que tengamos. Y lo cual nos va a dar unos porcentajes de 16 y 8. Final. Entonces, ya tenemos nuestra frecuencia relativa. Ahora nos toca llenar el apartado de frecuencia relativa acumulada. Es lo mismo que la frecuencia acumulada. Este porcentaje le vamos a ir sumando este y este. Y al final nos tiene que dar el 100%. Aquí sería 36. Porque no le tenemos que sumar nada y inicia en ese. Entonces, aquí sería 36 más 28. Esto es igual a 64. Después 64 más 16, 64 más 16, esto es igual a 80. Y así le vamos a ir sumando el valor que nos dé de la suma, la frecuencia relativa que nos queda. Y al final nos da el 100%. Significa que vamos bien en nuestras frecuencias. Entonces ahora generaremos la columna de XC. Necesitamos calcular tanto XC como FXC para después calcular nuestra primera medida de tendencia central, que es la media. Pero ¿cómo calculamos XC y FXC? Fácil. XC se obtienen de sumar nuestro límite inferior más nuestro límite superior y después dividirlo entre 2. Por ejemplo, para el primer valor de XC tenemos en nuestro límite inferior 179.5, 179.5, y en nuestro segundo límite superior, tenemos 491.5. Entonces después lo sumamos y nos dividimos entre 2 y nos da un resultado de 335.5. Listo. Ahí tenemos nuestro primer valor asignado para X. Después, así le iremos haciendo para cada uno de nuestros valores. Y después, con los valores calculados en X, podemos calcular Fx. Iremos haciendo lo mismo, sumar el límite inferior más el límite superior y después dividirlo entre 2. Bueno, ya tenemos llenada nuestra columna de XC. Como segundo ejemplo, en nuestros segundos límites tenemos como límite inferior 491.5 y como límite superior 803.5. Lo sumamos y después lo dividimos entre 2 y nos da 647.5. Lo mismo hicimos para todos los demás límites y nos dieron 959.5, 1271.5, 1583.5 y finalmente 1895.5. Ahora procederemos a llenar la columna de FXC. A la columna de FXC vemos que tenemos XC aquí y ya tenemos todos nuestros valores de XC. Y la F representa la frecuencia, entonces nuestros valores de XC los estaremos multiplicando por la frecuencia, lo cual nos quedaría aquí el 335.5 lo estaríamos multiplicando por el 9, que fue nuestra primera frecuencia. Después el 647.5 lo estaremos multiplicando por el 7, el 959.5 por el 4, que fue nuestra segunda frecuencia, el 1271.5 por el 2 y así sucesivamente hasta multiplicar cada valor de X por su respectiva frecuencia. Después de hacerlo,
Después de multiplicar cada valor de xc por su frecuencia nos dieron estos valores. 3019.5 de multiplicar 335.5 por 9 que fue su frecuencia. 647.5 por 7 nos dio 4532.5. El 3838 salió de multiplicar 959.5 por la tercera frecuencia que fue 4. El 2543 salió de multiplicar el 1271.5 por 2 y así sucesivamente con cada xc multiplicando por cada frecuencia. Bueno, ya tenemos calculado nuestro fx y una vez que ya tenemos todos los valores de fx podemos calcular nuestra media. La media se representa con la letra mu. Mu es igual a la sumatoria de fx y dividida entre n. N que es nuestro número de datos que tenemos. Sería sumatoria de fx entre n. Recordemos que tenemos n datos que son 25. Entonces, para calcular mu, tendríamos que sumar todos estos valores que tenemos en fx y después dividirlo entre 25, que es el número total de datos que tenemos. Entonces, mu sería igual a 772.3. Después de haber sumado todos los valores que encontramos en fx y dividirlo entre los 25 datos con los que contamos, nos da una media mu de 772.3. Listo. Ya tenemos nuestro primer valor de nuestra primera medida de tendencia central. Procederemos a rellenar nuestra siguiente columna, que es la de xc menos mu. Bueno, ya tenemos que mu equivale a 772.3. Recapitulando, amigos, tenemos xc menos mu. Todos nuestros valores que generamos en la columna de xc le vamos a restar el valor que acabamos de calcular de mu. Por ejemplo, 135.5 valor de xc menos mu. 772.3 nos da un resultado de menos 436.8. Al segundo valor de xc, 647 menos mu. 772.3 nos da un resultado de menos 124.8. El tercer valor de xc, 959.5 menos mu. 772.3 nos da un valor de 187. Después de hacer lo mismo para cada valor de x y restarle mu, nos dieron los siguientes resultados: 499.2, 811.2 y 1123.2. Bueno, ya tenemos la columna en la cual a x le restábamos mu. Ahora nos queda la siguiente columna en la que tenemos que elevar los valores que nos dio aquí en x menos mu, elevarlos al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado el menos 436.8, el menos 124.8, el 187.2, el 499.2, el 811.2 y finalmente el 1123.2. Posteriormente, después de haber elevado todos los valores que nos dieron en x menos mu al cuadrado, nos dieron los siguientes resultados. Son unas cantidades relativamente altas, pero está bien, o sea, no pasa nada. Sencillamente, pues después se van a ir simplificando un poco más. Bueno, ya tenemos los valores que nos dan de elevar estos al cuadrado. Entonces ya nos queda rellenar la última tabla utilizando estos mismos valores. Bueno, esta sería la última columna que necesitaríamos llenar para ya concluir nuestro ejercicio, la cual es sencilla. Nos dice que tenemos x menos mu elevado al cuadrado. Ya tenemos todos los valores de x menos mu elevado al cuadrado, pero ahora lo tenemos que multiplicar por la frecuencia de cada uno. Entonces nos quedaría de la siguiente forma para realizar la operación de la multiplicación. Muy bien, ya procederemos a calcular f que multiplica x menos mu elevado al cuadrado. Entonces nuestro valor de x menos mu elevado al cuadrado, que los tenemos acá,
los vamos a multiplicar por la frecuencia en la clase que se encuentra. En la clase 1 teníamos una frecuencia de 9, en la clase 2 de 7, en la 3 de 4, en la 4 de 2, en la 5 de 1 y en la 6 de 2. Entonces cada uno lo iremos multiplicando por su frecuencia correspondiente. Un ejemplo, el 190.794.24 por el 9 nos dio este valor. Y así sucesivamente al multiplicar cada uno de los valores de x en menos mu elevado al cuadrado por su respectiva frecuencia, nos dan estos resultados. Y ya finalmente tenemos que sumar todos estos valores. Realizamos la suma y nos da un resultado de 5.645.552, perdón. Ahora, a este resultado lo vamos a dividir entre n. ¿Cuánto es n? N es igual a 25. El resultado que nos dé de esta división va a ser igual a nuestra varianza. Entonces, después de haber realizado la división, nos queda que nuestra varianza es igual a listo, ya calculamos otro aspecto de medida de tendencia central. Ahora nos queda calcular nuestra desviación estándar. Fácil, para calcular nuestra desviación estándar le tenemos que sacar raíz cuadrada a nuestra varianza. Entonces el resultado de sacar la raíz cuadrada nuestra desviación estándar va a ser igual a entonces nuestra desviación estándar es igual a 475.2242. Entonces ya tenemos calculada nuestra media mu, tenemos calculada nuestra varianza y tenemos calculada nuestra desviación estándar. Solo nos quedan por calcular nuestra mediana y nuestra moda. Se habrán visto en cursos anteriores de estadística, la moda sería el valor que más se repite en un conjunto de datos. Mediana sería aquel valor que se encuentra exactamente a la mitad, pero en este curso nosotros utilizaremos unas fórmulas que nos ayudarán a calcular tanto la moda como la mediana, una fórmula similar a lo que es la media, donde la media mu era igual a la sumatoria de fx dividida entre n. Entonces procederemos a resolver nuestras dos fórmulas tanto para la moda como para la mediana de la siguiente manera. Bueno amigos, ahora procederemos a calcular tanto la mediana como la moda. Para recordar un poco, la mediana es aquel aspecto, aquel valor o valores que se encuentran exactamente en la mitad, por lo cual para buscar nuestra mediana tenemos que localizar qué valor, qué intervalos, en qué clase se encuentra aquel que contiene el 50%. ¿Y dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar en nuestra frecuencia relativa acumulada. Podemos ver que nuestra frecuencia relativa acumulada, el que contiene el 50%, es en el número de clase 2, puesto que es el 64% acumulado. En el 64% se encuentra el 50% que nosotros estamos buscando, o sea, aquello que se encuentra exactamente a la mitad. Por eso, en la clase número 2 nos pide la fórmula, el límite inferior donde se encuentra la mediana, que es 491.5 más n. Si recuerdan, n es nuestra cantidad de datos o observaciones con las que contamos, o sea 25 sobre 2, menos la sumatoria hasta
la frecuencia acumulada de la clase que procede. Si nos referimos a la clase que procede, o sea, es la anterior. ¿Cuál es el número de clase anterior? Es el número 1. Entonces, en el número de clase número 1 vamos a buscar su frecuencia acumulada, la cual es de 9, y colocamos el 9. Y FC, que significa el número de observaciones en la cantidad de clase que contiene la mediana. Entonces, en nuestro número de clase número 2, ¿cuál es la frecuencia que tenemos ahí? Nuestra frecuencia es de 7 si observamos las tablas anteriores que ya hicimos, y todo esto multiplicado por W. W es nuestro intervalo aproximado. ¿Cuál fue nuestro intervalo aproximado? Fue de 312. Ya. Aquí se realizan las operaciones y obtenemos nuestra mediana. Ahora, para la moda. La moda es aquel valor o valores que se repiten más veces. Entonces, para nuestra moda ya no vamos a buscar en la frecuencia relativa acumulada, la vamos a buscar en la frecuencia. Entonces, es el límite, LI significa el límite exacto inferior de la clase que contiene la moda, o sea, aquel donde hay mayor frecuencia de datos, donde hay más. Entonces sería en nuestro número de clase, en nuestra clase número 1, y el límite inferior es de 179.5 más DI. ¿Qué significa DI? DI significa la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase procedente. Entonces, en nuestra frecuencia en la clase número 1 es 9 y la procedente es la anterior. En la anterior no tenemos nada, es un 0. En la clase número 0 tenemos 0 para todos. Entonces, en la diferencia, o sea que teníamos que restar lo que tenemos en donde tenemos la moda menos la clase anterior, la frecuencia de la clase anterior. Entonces, en nuestra moda son 9. Menos 0 te queda 9. Y otra vez nos pide DI. DI sigue siendo 9. Y en D2 nos dice que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase siguiente. Entonces, nuestra clase modal es la clase número de clase número 1, la frecuencia es 9. Y tenemos que sacar la diferencia con la frecuencia que sigue. Entonces sería en la clase número 2, donde la frecuencia es 7. Entonces, la diferencia entre 9 y 7 nos da un 2, puesto que restamos la clase que contiene la moda menos la clase que contiene la siguiente frecuencia, o sea, el número de clase número 2, y igual multiplicado por W, nuestro intervalo aproximado. Realizamos las operaciones y nuestra mediana es un valor de 647.5 y nuestra moda nos da un valor de 434.77. Listo. Ya tenemos calculado nuestra moda y nuestra mediana, y finalmente ya pudimos calcular todas nuestras medidas de tendencia central. Listo, finalmente nuestras medidas de tendencia central quedan de la siguiente forma. Nuestra mediana nos da un valor de 647.5, nuestra mediana de 732.3, nuestra moda de 434.77, nuestra varianza de 225.838.08 y nuestra desviación estándar de 435.2242. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. No olviden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. No olviden que en la descripción les estaremos dejando nuestras cuentas de Twitter y de Facebook por si tienen alguna duda o algún inconveniente con algún ejercicio. Y sin más, por el momento nos vemos en un nuevo video aquí en Ayuda Josie.